Bueno, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro. Estamos estudiando este hermoso libro de Apocalipsis escrito por Juan. En él se nos relata la revelación acerca del único que es digno del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Y hay una visión profética acerca de los tiempos que están por venir. Bienvenido, Carlos. Qué bueno que ya esté con nosotros. Gracias por conectarse. Así que si usted ha estado siguiéndonos, es importante que nos pongamos en contexto. Hemos estado platicando ya por muchísimo tiempo y estamos ahora en el capítulo 6. La semana pasada empezamos a poner una base histórica para poder dar una correcta interpretación acerca de estos sellos, de los cuales estaremos platicando el día de hoy. Y déjeme contarle que todo lo que aquí platicamos no es una mera interpretación antojadiza mía, ni son conceptos puramente subjetivos acerca del tema. Nosotros estudiamos las escrituras desde una contextualización total, es decir, desde el estudio metatextual de la Biblia. Esto quiere decir que tomamos en cuenta absolutamente todos aquellos detalles que son importantes, desde el autor, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. Jenny, bienvenida. Y así le damos todo el marco de referencia a las escrituras. Pero aún hacemos un viaje que consiste en el estudio filológico de estos textos, es decir, el estudio de la lengua. Y por esta razón nos vamos y partimos desde el griego kiné. Pastora Isabelita Martínez, un abrazo para usted y el Pastor Salvador. Bienvenidos. Les decía que hacemos nosotros un estudio detenido, minucioso, de la lengua en la cual está escrita el original, y de ahí nos pasamos, por supuesto, a la cosmovisión hebrea. Usted el día de hoy entenderá por qué, de una manera más detallada y profunda, por qué es necesario hacer esta migración de una lengua hacia la otra en la contextualización tal de cada idioma. Así que además es importante señalar que para hacer una exégesis o una interpretación debida de los textos debemos de recurrir a los que saben, y estos son los eruditos antiguos. Israel cuenta con una serie de escritos que explican de buena manera, desde el punto también de vista de la lingüística, desde el punto de vista de la contextualización cultural, todos los escritos que están plasmados en la Biblia. Déjeme contarle que solamente en Apocalipsis hay más de 6,000 referencias que se refieren o que traen al Antiguo Testamento y lo explican de tal manera que, por supuesto, en el sentido simbólico, debemos entenderlo propiamente desde su significado teológico hebreo. Es por esta razón que déjeme contarle que citamos textos como el Talmud, la Mishnah y otros tratados que nos dan ese estudio, por supuesto, profundo de la lengua y el significado, por tanto, de estos acontecimientos. Bienvenido, doctor José Antonio Sandoval, qué gozo que estés con nosotros. Así que si usted me hace el favor, yo en mi caso utilizo la versión Reina Valera. Vamos a ponernos en contexto leyendo el capítulo 6, en donde se relata acerca de los sellos que nos explica precisamente Juan. Además, déjeme contarle que en las clases anteriores, incluso en la penúltima clase, habíamos, Pastora Golda Morán, un gran abrazo muy cariñoso para ti, bienvenida. Déjeme recordarle que estudiamos acerca del trono de la Merkabá, el trono de Dios, la teología de la Merkabá, y ahí precisamente nos dimos cuenta que esta es una exposición, por supuesto, del Cordero y del León de la tribu de Judá que venció. Y sabe, lo importante que el Señor nos revela es precisamente el Evangelio. Si usted no tuvo oportunidad de estar con nosotros en ese momento, todos y cada uno de los videos están registrados para que usted pueda regresar y estudiarlos. ¡Qué gozo! Noelia, desde Perú, nos saluda. Un abrazo muy fuerte hasta allá, hermanos que se dedican al evangelismo y al trabajo misionero en esa preciosa nación de Colombia, Perú. Bienvenidos para esta su Guatemala que desde acá los bendice. Así que, poniéndonos ya en contexto, por favor, vamos a leer
el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Dice así, los sellos. Vamos a comenzar, versículo 1. Vi cuando el Cordero, que usted se recordará que no es otro que el mismo león de la tribu de Judá, abrió uno de los sellos, porque recuerda usted que habíamos descubierto en los capítulos 4 y 5 que solamente él era digno de esta hazaña, abrir los sellos. Bienvenido, Vince. Qué gozo que estés con nosotros. Bienvenido. Así que el Cordero, que es el león, abrió uno de los sellos y dice acá, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Recordemos que estos seres vivientes no son más ni menos que los asentamientos de las tribus de Israel, que hacen referencia a los sacrificios, y por supuesto esto como una prefiguración del sacrificio salvífico del Señor Jesucristo. Versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de un cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Muy bien. Es importante entender que vamos a ir diseccionando cada uno de estos versos y por supuesto vamos a hacer este viaje filológico, es decir, en el estudio de la lengua para entender qué representan cada uno de estos simbolismos, incluso los colores, las figuras de los animales y cada uno de las cualidades que tienen los jinetes que lo montan. Es importante entender que la primera palabra que vamos a estudiar en el hebreo para referirse a caballo es sus, S-U-S, y representan, cuando en la Biblia se habla de los caballos, representan guerra y confrontación. Así que entendemos que estos primeros 8 versos nos están hablando de confrontaciones y guerras. El comentario bíblico de Moody explica que en el Talmud de Babilonia interpreta que este varón, hablando del primer sello, y hagamos una referencia, Eva, bienvenida, qué alegre que estés ya con nosotros conectada. Si usted puso atención en la lectura, hay una relación estrecha entre el sello y el caballo, es decir, los primeros 4 sellos que se describen precisamente son estos 4 caballos. Así que, ahora sí, el comentario bíblico Moody explica textualmente la cita del Talmud de Babilonia que interpreta que este varón, el primero, no es otro sino el santo, bendito sea, dice literalmente, porque se dice, el Señor es varón de guerra. Caballos alazanes, overos y blancos, todos con un trabajo específico. Se ha sugerido que el color de los caballos representa la misión distintiva a la que están destinados juntamente con sus jinetes. Es decir, cada uno tiene un aspecto distinto y su respectivo jinete ciertas cualidades porque tienen asignado una tarea. Según el uso, bueno, vamos a ver, vamos a continuar, vamos a ver, permítame un momento. También el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Tehilá, hace referencia acerca de estos caballos. Y vamos a hablar de ellos yéndonos, por favor, al texto de Zacarías, porque ahí se menciona exactamente lo mismo. Déjeme antes recordarle que la semana pasada estuvimos hablando de la estatua de Daniel y, por supuesto, no es mi intención darle a usted toda una clase de historia, pero es importante podernos situar en la temporalidad, en la historia, en los hechos históricos,
para poder, como yo le decía, darle un significado apropiado a toda esta interpretación bíblica. Así, en esta estatua representa el primer imperio, la cabeza de oro, el imperio de Babilonia, seguido del imperio medo-persa, que está representado por el pecho y los brazos de plata. A continuación, la cadera la representa el imperio griego y después el imperio romano con el hierro y las piernas. Así que es de aquí de donde vamos a partir. Y vea usted que son precisamente 4 reinos o 4 imperios. Pastor Alfonso Ledesma, un abrazo muy afectuoso para usted hasta México. Bienvenido. Así que le decía que podemos hacer inmediatamente ya una relación entre estos 4 imperios y si usted se da cuenta son precisamente 4 caballos de los cuales estamos platicando. Así que déjeme contarle algo acerca del profeta Zacarías. Este es un profeta llamado profeta menor que empieza su trabajo después de regresar del exilio babilónico. Aquí dice que probablemente nació en algún lugar de Babilonia y su actividad profética empezó quizá a los 17 años, más o menos, después del regreso del exilio babilónico. Y es por esta razón que se tiende a pensar que era un muchacho muy joven todavía. Vamos entonces, teniendo en mente esta aclaración en cuanto al profeta Zacarías, que vamos a leer Zacarías capítulo 1 de los versos del 1 al 4. Véngase conmigo, por favor. Y dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, este era precisamente uno de los 2 reyes del imperio medo-persa, específicamente del imperio persa, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Luego, pasémonos por favor al versículo 7. A los 24 días del mes 11, este es el mes de Shevat, dice que es el mes de Shevat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche, y se lo voy a leer todo ahorita tal cual lo describe Reina Valera, y luego vamos a empezar a platicar acerca de lo que está aquí descrito. Bienvenida Gaby Jiménez Florian, un abrazo para ti, qué alegre que estés con nosotros. Y dice, versículo 8, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Y nos vamos a quedar acá. Es importante entender que cuando dice vi de noche, la palabra noche en la contextualización de la teología hebrea, es decir, cuando usted encuentre esta palabra en la Biblia, se refiere a tiempos difíciles, a tiempos de oposición. Titi Fonsea, un gran abrazo y un besito para ti, mi preciosa. Te amo mucho. Así que entendemos que está hablándole al pueblo de Israel en tiempos dificultosos, en tiempos difíciles. ¿Y se recuerda usted de aquella cita del Talmud que le acabo de leer hace un momento? Pues precisamente a esto es a lo que se refiere. Esta puede ser una de las interpretaciones. El santo bendito sea, dice el Talmud. Así que he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Ahora bien, como entendemos que la Biblia tiene muchos significados, podemos, y yo quiero contarle que verdaderamente yo no quiero establecer una postura como tal cosa porque la palabra es muy amplia y el Señor nos da una revelación. Esta es precisamente la diferencia entre la adivinación y la profecía. La profecía es aquella que el Señor va poco a poco revelándonos, mientras que la adivinación
el agorero es aquel que trata de adivinar el futuro. Así que con todo respeto, nosotros solamente vamos a poner absolutamente todo lo que dice textualmente, valga la redundancia, el texto de las escrituras, y vamos a hacer aquellos ejercicios de exégesis y hermenéutica, es decir, vamos a tomar los versos que se den explicación unos a otros para lograr la interpretación más adecuada, pero no, por supuesto, no nos atrevemos a decir esta o esta es la interpretación correcta. Así que regresemos, por favor. Y dice que cabalgaba sobre un caballo alazán. Estos son, por supuesto, las cualidades de los caballos. Y dice, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Así que vamos entonces a descubrir de qué se trata el caballo alazán. Déjeme contarle que en el original, en el versículo 8, la palabra que se utiliza en el hebreo es Adom, y esto es rojo, y se traduce como alazán al español. Y más adelante vamos a platicar un poco más profundo acerca de la terminología de los colores en griego. Ahora, por el momento, quedémonos solo con la idea de que es un caballo rojo. Traducido al español, alazán como un rojizo canela. En el hebreo, déjeme contarle que el rojo se asocia con la sangre y simboliza, por supuesto, mortandad bélica y confrontación. Así que vemos que este varón estaba montando este caballo y este se encontraba entre los mirtos, ¿verdad? Los mirtos, dice el Talmud, que se refieren al pueblo de Israel. La traducción al hebreo es Hadasa o Hadasín, y este era precisamente el nombre de la reina Esther, que precisamente estaba al filo de este imperio, si usted lo logra ver por ahí. Y se recuerda usted que es después, es un poco antes cuando se da la orden para que los judíos puedan regresar a Israel. Y esto es un dato muy importante para la exégesis o la interpretación de estas escrituras. Así que estaba en un mirto que había en la hondonada. Así que está hablando de un tiempo difícil para el pueblo, específicamente de Israel, pero fíjese que dice además la hondonada. En el hebreo la palabra que se utiliza es metzulá, y esto se refiere a la profundidad del mar. Aparece también esta palabra en el Cántico de Moisés. Así que podemos hacer toda una relación de ideas, y usted se recordará lo que sucedió en el fondo del mar, precisamente con los enemigos de Israel. Así que estamos hablando de un tiempo difícil para el pueblo de Israel y están metidos en ese lugar de desierto, algo así como cuando el Salmo 23 nos dice que podemos caminar en medio del valle de la muerte. A eso se refiere. Así que luego dice, y detrás de él habían más caballos rojos, alazanes. Luego habla de los caballos overos y posteriormente de los blancos. Pero déjeme contarle que la palabra para overo es saruquín, y esto, traducido al hebreo, es un caballo cuyo fondo es blanco y está pringado con pelos rojos. En el español, overo quiere decir color melocotón con pelos rojos y blancos. Es importante entender que incluso los especialistas hebreos en cuanto a la lingüística y los comentaristas como Rashi, en muchos casos no entendían a qué se refería o qué quería decir esta palabra. Y no es sino hasta 400 años después de Rashi con Maldín, que es uno de los pocos comentaristas acerca de los profetas, que aclara que esta expresión se refiere precisamente a lo que yo le comento, a los caballos de fondo blanco y manchas rojas. Esto se deriva del hebreo sorek, que posteriormente también viene con la palabra sorca y susin. Y esto es unas manchas estilo leopardo. Esto es importante entenderlo porque se está estableciendo una comparación. Es un caballo blanco con pinto
¿verdad?, de manchas rojas. Así que en el Talmud de Babilonia, vea usted que hay un comentario acerca de esto en el Tratado de Megilá y habla precisamente acerca de Génesis 49 del verso 11 y 12. Si usted me acompaña, vamos a entender de qué se trata esto. Así que vamos por favor a Génesis 49, versos 11 y 12. Y dice así: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. La palabra aquí para cepa es orek. Precisamente es esto, es un fondo blanco manchado con puntos rojos. Y esto se asemeja, estas manchas se asemejan a una uva pringada que está madurando. Es decir, su fondo es verde y las pringas precisamente representan esto, es orek, ¿verdad? Las manchas rojas, sarukim. Así que vamos viendo que tenemos un caballo rojo, luego tenemos un caballo de fondo blanco salpicado con manchas rojas. Luego vamos a ver, en Zacarías 6:3 la comparación que se establece en el hebreo es con manchas como los chivos, pero el entendimiento, el significado es exactamente la misma. Elvira Garrido, un abrazo fuerte para ti. Bienvenida. Así que vamos caminando. Y dice que esta guerra está pasando y nos está explicando que la guerra, por cuanto se había descrito, roja, era cruenta, pero poco a poco se empieza a emblanquecer. Y es que el significado de la palabra lavam o blanco en el hebreo es precisamente eso, es paz. Y créanme que esto no es un significado propio de nuestra cultura. Esto se ha manejado así en la Biblia. Esto quiere decir sin faltas. ¿Se recuerda usted que estudiamos acerca precisamente de las vestiduras de lino fino, blanco? Precisamente sin deudas, todas las deudas saldadas, sin mancha ni arruga. A esto se refiere. Precisamente esta es la figura, el shalom, la completitud del bien. Así que estamos viendo que poco a poco hay ¿qué podríamos decir? Va variando el color de los caballos y con esto vamos entendiendo que la guerra va disminuyendo. Luego, permítame por favor, vamos entonces a ver el siguiente color. A ver, blanco. Otro ejemplo que se me pasaba aquí, es un ejemplo precioso, es en cuanto al color blanco. ¿Se recuerda usted que acabamos de estar platicando precisamente que en Yom HaKippurim se ataba un cordel color rojo o carmesí al templo y otro al chivo Azazel? Y este era el que se despeñaba. Cuando el chivo había muerto, entonces el color de la cinta que estaba atada en el templo se volvía blanco. Y esto como una figura que hablaba, y déjeme contarle que esta historia que le estoy contando está relatada en el Talmud. Y esto les daba a entender a los judíos que el sacrificio de expiación había sido acepto. Además, y entre paréntesis, quiero contarle que después de la muerte de Jesucristo, hasta el tiempo en el que el templo fue destruido, ya esto no volvió a suceder, porque por supuesto el sacrificio salvífico ya no era por medio de chivos, ni de toros, ni de machos cabríos, sino el único sacrificio por medio de la sangre del cordero. Así que, muy bien, vamos a continuar. Permítame por favor, que me perdí. Así. El texto que avala esto es Isaías 1:18. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es Isaías 1:18. A ver. Bueno. Entonces, ya hablamos acerca de los 3 tipos de colores de caballos.
Ahora bien, véngase conmigo, por favor, a Zacarías 6 del 1 al 3. Y dice así: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros, vea usted otra vez, 4 carros, que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce, y en el primer carro había caballos alazanes, y en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Vea usted, aquí todavía nos amplía la explicación. Muy bien, la palabra que se utiliza acá no es bronce, sino cobre. En la Biblia no hay bronce, sino solamente cobre. Pero es importante ver que volvemos a tener la misma figura. Si usted lee con detenimiento los primeros 5 capítulos de Zacarías, se dará cuenta que todo gira en torno precisamente a este tema. Shalom, Silvita, un abrazo y un besito para ti. Amílcar Velázquez, un saludo cordial, bienvenido a este estudio. Abel Palacios, igualmente, qué bendiciones que esté usted con nosotros. Así que, continuemos. Déjeme contarle que entonces, aquí vemos que el orden se invierte. Empezamos con los caballos blancos y, a ver, vea usted, perdón. Versículo 2. En el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos. Y esto quiere decir berudín. Y fíjese usted que esto quiere decir también pinto. Es un símil a la figura que habíamos hablado precisamente de la comparación con las uvas. Solo que aquí se compara con los chivos. Así que vemos que la figura es exactamente la misma. ¿Pero a qué se refiere? Muy bien, déjeme contarle entonces acerca del relato histórico y luego vamos a ir cazando entonces los hechos. Resulta ser que el Imperio de Babilonia, como ya habíamos platicado la semana pasada, en su primer asedio a Jerusalén en el 605, se llevó cautivos a toda la clase principal, a los príncipes y a los jóvenes y a quienes tenían más vigor y se los llevaron en una relativa paz a Babilonia. Posteriormente, déjeme contarle que ya no fue así en el segundo asedio, sino que ya fue por la fuerza. Y en el tercero se prendió fuego al templo y se destruyó absolutamente Jerusalén. Hubo entonces muertos y fue cruenta la guerra. Así que en el primer caso de Zacarías, el primer caballo, podemos relacionarlo precisamente con el imperio babilónico. Pero tal y como lo platicamos la semana pasada, después entra a dominar el imperio medo-persa, con Ciro y con Darío. Y este imperio trae una relativa paz para el pueblo de Israel, al tal punto que es en este imperio en el cual se permite que Esdras y Nehemías vayan a reconstruir los muros y el templo. Es aquí cuando se desarrolla toda la historia de la reina Esther y de ahí da pie a la fiesta o a la festividad de Purim. ¿Se recuerda usted? ¿Hubo mortandad? Claro que sí, pero no a los niveles que se llevaron a cabo en Babilonia. Así que podríamos asemejarlo precisamente con el segundo caballo, el fondo blanco y las pringas rojas. Pero después viene el imperio griego y es aquí donde nos vamos a detener un poquito. Déjeme leerle acerca de Alejandro Magno, que es el líder que conquista todas las tierras del mundo conocido para los griegos. Pero sucede algo importante cuando llega a Israel. Escuche este relato. Y dice así: Alejandro Magno salió de Macedonia para conquistar el mundo conocido. Salió venciendo y para vencer. Vea usted, este relato es verdaderamente impresionante. Resulta ser que Alejandro Magno, a la muy corta edad, es verdaderamente un líder que conquista muchísimas tierras.
en muy poco tiempo. Y lo vamos a ver luego con la descripción de Apocalipsis, cómo casa absolutamente todo. Y fíjese usted que sucede algo verdaderamente impactante cuando llega a Jerusalén. Y vea, el relato histórico cuenta que Alejandro Magno tuvo un sueño. Y vea usted que le estoy diciendo el relato histórico. Esto está debidamente escrito y ha pasado de generación en generación. Yo ahorita le cuento quiénes lo escribieron. Y tuvo un sueño, Alejandro Magno, en donde un personaje vestido con cierta indumentaria lo invitaba a entrar pacíficamente a Jerusalén, explicando que no harían la guerra. Cuando Alejandro Magno llega a la tierra de Israel, es el sumo sacerdote, instruido también por Dios en un sueño, que sale vestido con toda su vestimenta hermosa y de honra, dice, del sacerdocio, lleno de oro, y acompañado de toda la clase sacerdotal y todo el pueblo en vestiduras blancas. Al hacerle el encuentro a precisamente Alejandro Magno a las puertas de Jerusalén. Al recibir al emperador, este verdaderamente se sobresalta. Cuando Alejandro ve a Shimón Altazik, que era entonces el sumo sacerdote, se baja del caballo y se postra delante de él y le explica que es la persona que él había visto en los sueños. Así que el favor del emperador Alejandro Magno por esta tierra bendita de Israel fue tanto que hasta la exonera de los impuestos por el periodo de 10 años que dura su imperio, pues fallece muy joven. Pero vea usted, ponga atención, al morir Alejandro Magno, sus 4 generales se reparten el reino, no sin muchísimas guerras y pleitos entre ellos. Así que los reinos de los sucesores de Alejandro Magno son estos. Después de la batalla de Ipso del año 301. Bienvenida Marina Ortiz. Y dice la descripción de la siguiente manera. Alejandro Magno, que vivió del 356 al 323 a.C., murió repentinamente a la edad de 32 años sin dejar heredero o sucesor designado. A su muerte siguieron unos 40 años de conflicto interno. Los principales generales y los familiares de Alejandro competían por controlar diferentes partes del vasto imperio que había construido. La batalla de Ipso, librada entre los sucesores rivales en Frigia, Asia Menor, actual Turquía, en el año 301 a.C., dio lugar a la disolución irrevocable del imperio. Hay un mapa que yo le aconsejo que usted pueda buscar. Está en latín y ahí está precisamente marcado este mapa. Permítame, le voy a dar el nombre. Vamos a ver. Deme un momento. Es el mapa del Atlas de Weekly Dispatch de Kassel. Ahí usted puede ubicar los reinos. El reino de Casandro, Casandro, gobierna del 358 al 297 a.C. y ocupaba Macedonia, la mayor parte de la Grecia y parte de Tracia. El reino de Lisímaco, circa 361 al 281, incluía Lidia, Jordania, Frigia y otras partes de la actual Turquía. El reino de Seleuco, del cual vamos a hacer énfasis muy importante, quien falleció en el 281 a.C., más tarde llamado Imperio Seleucida, que fue el que hizo mayor daño al pueblo de Israel. Estaba compuesto por los actuales Irán, ponga atención, Irak, Siria y parte de Asia Central. El reino de Ptolomeo I, fallecido en el 283 a.C., incluía Egipto y las regiones vecinas. Así que déjeme contarle que con Ptolomeo y que se quedó gobernando Egipto, es importante señalar que había una relación incluso hasta estrecha con Israel. Es así que es precisamente Ptolomeo quien manda a traducir al griego lo que hoy nosotros conocemos como la Septuaginta. Y esta
es decir, la traducción de la Torá al griego, la guarda y la atesora en las famosas librerías de Egipto o las bibliotecas de Egipto. Así que es importante señalar que es en el reinado de los Seleucidas que se destaca esta figura que a usted seguramente se le hace muy conocida, y es precisamente de aquel que está descrito como el que llevó a cabo la abominación desoladora, es decir, Antíoco Epífanes IV. Y de él vamos a hablar más adelante. Así que los seleucidas fueron expulsados en el 165 a.C. por la revolución de los macabeos. Esto aparece descrito de una manera muy bonita en las Biblias católicas. Hay 2 libros que hablan justamente, se llaman los macabeos, y hablan de una manera histórica acerca de esta revuelta. Inmediatamente después de la revuelta de los macabeos, hubo un reinado de 100 años y esta se le determinó como los Hasmoneos, en una aparente paz debido a que no hubo pueblos que los atacaran, pero sí había una serie de envidias y de problemas, y de aquí es que surgen los distintos partidos políticos y religiosos que usted ha escuchado, como los fariseos, los saduceos y otros. Así que déjeme contarle y hacer memoria en cuanto a la revuelta de los macabeos. Es precisamente Antíoco Epífanes el que pone una estatua de Zeus en el lugar del templo, y es ahí, en el lugar santísimo, donde él sacrifica una cerda. Esto en burla. Usted sabe que el animal que es considerado más inmundo, y esto no representa, yo quiero hoy aclarar ese concepto, no quiere decir que sea malo, porque Dios no hizo absolutamente nada malo. Quiere decir que no es apto para el servicio en el templo, ni siquiera para entrar, porque su condición fue degenerada de tal manera con el pecado que es el animal más inmundo, pero no quiere decir que sea malo. Los cerdos también serán restaurados y restituidos cuando el Señor haga todo esto nuevo, tal y como nos lo describe Apocalipsis. Pero el hecho de haber sacrificado una cerda en el lugar santísimo desacró el lugar, por supuesto. Era una burla, una afrenta para el Dios Todopoderoso, y de eso es de lo cual describe el profeta Daniel en las 70 semanas. Usted ya lo sabe, y vamos a tocar de eso un poquito en Mateo 24. Así que ahora pasemos, por favor, a Apocalipsis. Acompáñeme usted nuevamente a la lectura de Apocalipsis. Y vamos a comenzar nuevamente con el versículo 1 del capítulo 6 y le vamos a ir añadiendo información. Y dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Ya usted sabe a lo que se refiere, y claro, hace referencia precisamente a Alejandro Magno, aquel en cuyo reinado Israel estuvo en paz. Y el que lo montaba tenía un arco. Esto representa a los enemigos precisamente de los griegos. Estos eran los medo-persas. Y vea cómo casa precisamente en nuestra imagen. Estamos hablando de Alejandro Magno y estamos hablando precisamente de sus enemigos y las batallas que hubo entre ellos. Así que dice acá que se le entregó porque efectivamente salió victorioso Alejandro Magno. Los persas eran expertos en arquería, así que el arco que se le entrega al que monta el caballo blanco representa precisamente el éxito ante las batallas contra sus enemigos. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, esto quiere decir rojo.
Al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, es decir, la que había sembrado el anterior. Y déjeme contarle que se refiere precisamente a la paz que tenía Israel con Alejandro Magno. ¿Por qué sabemos que se refiere a Israel y no a todos los pueblos de la tierra? Porque leímos nosotros en Zacarías que todo esto tenía una contextualización de los mirtos en los lugares profundos. ¿Se recuerda usted? Así que esta es una profecía específica para Israel. Así que dice precisamente este caballo rojo, bermejo, se refiere entonces al próximo imperio que ha surgido de los griegos, del imperio seleucida, con Antíoco Epífanes, como le contaba, y todo lo que sucedió, la desacración del lugar santísimo, del lugar más santo de todos los santos, y la batalla que se dio, y que, déjeme contarle que esto dio origen a la festividad de Hanukkah, de la cual también se habla precisamente en Juan 8, estando Jesús en el templo en el tiempo de la festividad de Hanukkah. Esta es una festividad hermosa que se conmemora o se celebra allá por el mes de noviembre o diciembre, y déjeme contarle que no tiene nada que ver, no es la Navidad de los judíos, sino que celebra el milagro del aceite. Esto es que habiendo sido desacrado el templo, entonces los judíos, usted sabe que para los judíos es de hecho el templo el lugar del trono de Dios sobre la tierra, el lugar más santo que puede existir. Y esto representa el nivel de la cultura y de la religión, por decirlo de alguna manera, una afrenta terrible. Es decir, hasta el día de hoy hay un día específico, el 9 de Av, cuando ellos hacen ayuno y se llora por el templo destruido. Así que es verdaderamente importante. Y la desacración del templo no dejó de serlo. Fue verdaderamente un acontecimiento terrible para el pueblo de Israel. Así que había que volver a dedicar este templo para Dios. Pero fíjese usted que la lámpara de la menorá, que nunca debía de apagarse, se había apagado. Y de acuerdo a las instrucciones de la Torá, no podía utilizarse cualquier aceite para el encendido de esta lámpara. Así que siempre se utilizaba una fórmula, una receta que Dios había dado para elaborar o para fabricar este aceite, y con este únicamente era con el cual se encendía la menorá. Así que el templo se quedó totalmente a oscuras, y el dolor terrible por no tener aceite, cuando de repente aparece una botellita con el sello del sumo sacerdote que certificaba ciertamente que este aceite era santo. Y pues era la porción para un solo día, pero déjeme contarle que el milagro fue, cuenta el Talmud, que duró los 8 días que se necesitaron para preparar la siguiente ración para mantener el templo iluminado. Y es así como se celebra la festividad de Hanukkah, es decir, la fiesta de las luces, el tiempo de los milagros. Así que continuamos. Vea usted. Luego dice, le voy a volver a leer el verso 4 y dice: salió otro caballo bermejo, es decir, rojo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Ve usted cómo casa exactamente el relato bíblico? Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y luego, versículo 6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite ni el vino. Fíjese usted que aquí nos está hablando de una escasez terrible. Imagínese que tenían que pagar el costo o lo que ganaban por un día de trabajo, que era el denario, para comprar 2 libras de trigo, 1 denario.
y 6 libras de cebada por un denario. ¿Cuánto alcanzaba para que pudiesen alimentarse o alimentar a su familia? Así que está hablando de tiempos de escasez y de hambre. Pero dice, pero no dañes al aceite ni el vino. Y esto tiene un significado hermoso que tiene que ver, por supuesto, con el templo de Jerusalén. Había un lugar especial donde se guardaba el aceite y el vino. Y el propósito era un propósito santo. Por supuesto, anuncia a nuestro Mesías. Y me lo voy a reservar un momento para que sigamos en el mismo hilo de los caballos y los sellos. Y luego vamos a pasar a ver a qué se refiere la escritura con el aceite y el vino. Y dice, porque vea usted que este ha sido reservado para que no sea dañado. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muy bien. Entonces, déjeme, ahorita le explico de qué se trata este último caballo. Vamos a ver. Bueno, es importante señalar que vemos que toda la transición se refiere a la transición de los imperios, tanto de Babilonia hasta Alejandro Magno. A ver. Permítame que se me perdió acá. La palabra en el hebreo para negro es shahor. Y vea usted que los colores en la cultura hebrea son bien definidos. Rojo, negro y pinto. Y blanco, por supuesto. Ahora bien, vamos a irnos entonces a los colores de Apocalipsis. Y dice así, en cuanto a los colores diremos que la concepción griega de estos es muy distinta a la hebrea. Vamos a ver qué palabras se utilizan en el griego para denominar estos colores. Para llamar al caballo blanco, la palabra que se utiliza, usted la encuentra en el diccionario Strong del lado del griego, en el 3022, y es leukos. Y esto quiere decir blanco, pero no un blanco mate, sino un color brillante relativo a la luz. De aquí se deriva la palabra leucocitos. Luego, en cuanto al rojo, la palabra que se utiliza es purros y está descrita en el 4450. Y sucede aquí algo importante de señalar, y es por eso que me detuve en el detalle de los caballos. Resulta ser que en el hebreo el rojo es rojo, nada más. Pero en el griego el rojo tiene relación con el fuego. Así que lo que se describe en Apocalipsis es rojo fuego. En algunas culturas el rojo no tiene relación con el fuego. Es decir, si usted le pregunta a los chinos de qué color es el fuego, o si le pregunta a un niño, o de hecho se me olvidó, pero iba a traer un fósforo y usted enciende su fósforo, usted verá que en efecto no es rojo, pero se describe como rojo fuego. Y esto es importante porque vea usted la separación entre la mentalidad griega y la mentalidad hebrea. Luego pasamos al color negro. Está descrito en el griego como melas, en el 3189. En el hebreo, de acuerdo a la contextualización griega, esto se referiría únicamente a un color oscuro, a un metal opaco. Pero en el hebreo es precisamente el negro un color absoluto. Luego, el cloros, que se define en el 5515 como un amarillo verdoso, porque de aquí se deriva la palabra cloro y de ahí clorofila. Es un amarillo limón que hace referencia a las plantas tiernas. Luego, el color
el color que se define como amarillo tal en el griego es centés y eicteos, que de ahí se deriva la palabra ictericia. Pero vemos que en el griego, precisamente en el relato de Juan, se refiere a este amarillo como un amarillo verde limón. Y vea usted que, como le repito, cada cultura tiene una conceptualización propia de los colores. Y me voy a permitir leerle un comentario que hizo a la BBC Mundo el lingüista Guy Dochtler. Y esto dice que en la antigüedad las culturas entendían con la mente pero no con el alma los colores. Y se refería a la ausencia específicamente del color azul en varias civilizaciones antiguas. Y esto lo examinó en muchas investigaciones que hacían referencia al lenguaje y cómo éste afectaba la manera en la que vemos el mundo. Así que imagínese usted un mundo con colores distintos, ¿verdad? De acuerdo a las culturas. Esto es muy importante para los términos que estamos viendo de la exégesis o la interpretación bíblica. Así que Homero, por ejemplo, señaló que el mar era color vino. Y para algunos el color vino es un color tinto y para otros es morado. Así que Homero plasmó de cierta manera este concepto del mar color vino en la memoria colectiva, por supuesto, de su sociedad y alcanzó a muchas otras. Así que también podemos ver en la Ilíada que a pesar de las descripciones maravillosas que se hacen en la Ilíada y en la Odisea, incluyen frases como la aurora con sus sonrosados dedos, pero en ningún momento habla acerca del celeste del cielo, del índigo o del añil. Simplemente lo ignora. ¿Y por qué le cuento todo esto? Porque Juan era judío y su conceptualización de los colores era judía. Así que hacer un traslado de las ideas hebreas a las griegas cuando no existen los conceptos se vuelve una cuestión verdaderamente difícil y compleja. Por esta razón, los expertos piensan que el Apocalipsis fue escrito inicialmente en el hebreo y traducido al griego. Por supuesto, en el hebreo con todo el bagaje cultural y la lingüística hebrea. Y la traducción supuso gran dificultad, especialmente en el tema de los colores. Aquí entra en juego lo que se conoce como el relativismo lingüístico y se hace entonces una aproximación lingüística debida a las limitaciones propias de una lengua para denominar o expresar algún concepto o idea. Y es a esto a lo que hemos hecho referencia en muchos casos cuando yo le digo a usted que estamos haciendo una aproximación lingüística, porque en términos generales el hebreo es un idioma vasto, riquísimo, por supuesto, es el Lashon Kadosh, ¿verdad? O sea, la lengua santa que encierra millones eternos de conceptos que Dios nos traslada, de los cuales absolutamente todas las demás lenguas, incluyendo el español, se quedan cortísimas. Así que hacemos una aproximación lingüística a la hora de trasladar las ideas, y esta es la razón, quizá usted ahora me entienda de mejor manera, por la cual hacemos todo este viaje lingüístico partiendo desde el griego hasta llegar incluso al arameo. Recuérdese usted que toda la teología hebrea descansa en el arameo debido a precisamente, y véngase conmigo por favor, lo vamos a ver el día de hoy que tenemos un poquito más de tiempo, al libro de Esdras. Déjeme ver, en el último capítulo encontraremos algo. Perdón, estoy confundida, es Nehemías. Nehemías capítulo 13, versículo 24, perdón. Y dice así: y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico.
sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Esto, déjeme contarle que es cuando regresa el pueblo de Israel, después de haber mantenido 70 años exilado en el tiempo de Daniel y posteriormente todos aquellos que se quedaron todavía y regresaron con Esdras y Nehemías después del mandato precisamente que, como estuvimos platicando, se dio aquí en el imperio medo-persa. Así que ve usted que ellos regresaron y no sabían hablar judaico, dice acá en esta traducción. Y es por esta razón que cuando se decide empezar a estudiar Torah, precisamente, es decir, la porción semanal de esta y la Haftará, es decir, la porción semanal que acompaña a la Torah y esta que se saca de los profetas, entonces se da cuenta precisamente Nehemías que el pueblo necesita la traducción y es así como se empieza a escribir no solo el texto bíblico del Antiguo Testamento, la Tanaj, sino que además se da la interpretación a este texto, por supuesto, de toda la cultura y de todo el bagaje que se traía desde la antigüedad. Y es así como se empiezan a sentar todos los criterios de la teología hebrea. Así que vemos en el caso de Apocalipsis que se contrapone una lengua semítica contra una lengua indoeuropea y las dificultades que esto representan son verdaderamente difíciles. Así que incluso se dan los préstamos lingüísticos y esto no es de extrañarse porque déjeme contarle que entre todas las lenguas semíticas existen estos préstamos lingüísticos. Hay muchísimas palabras que han viajado del hebreo al árabe, del árabe al hebreo y del arameo al hebreo y bueno, usted y yo lo hemos disfrutado aquí en nuestros estudios. Así que Carlita Castañeda, un abrazo, bienvenida. Igual Mayrita Medina, qué alegre que estén con nosotros. Así que a esto es a lo que nos hemos referido cuando yo le digo estamos haciendo una aproximación lingüística, estamos buscando, o el texto bíblico buscó la palabra que se adapta de mejor manera a lo que el hebreo representa, a lo que el hebreo quisiera dar a entender. Así que se nos está acabando el tiempo y yo me voy a quedar entonces hasta acá porque tenemos mucho que hablar todavía de esos dos caballos que nos hacen falta, el negro y el amarillo. Y si hay alguna sugerencia, alguna duda, alguna inquietud, por favor hágamelo saber, escríbame por este medio o bien hágalo inbox, que será un gusto verdaderamente contestarle. Y por favor, no suelte su palabra. La invitación es para la próxima semana, día martes, estamos estudiando a las 11:30 de la mañana, hora de Guatemala, la carta a los hebreos y el día miércoles 11 de la mañana, Apocalipsis. Así que muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, a ustedes que hoy están aquí en este momento en vivo y a quienes nos ven en reprise despuesito, un abrazo muy fuerte, que el Señor les bendiga y espero que todo este relato que ha sido, por supuesto, en muy buena parte histórico, pero que en breve entraremos a ver los textos de lo que está por venir, y me refiero a partir del versículo 9 en adelante, el Aharei Hayamim, que se aplica a estos postreros días, estos tiempos. Déjeme contarle que será verdaderamente un deleite ver cómo la palabra se cumple en toda su extensión. Así que el Señor le bendiga, le guarde y nos vemos la semana entrante. Muchas gracias.